Estamos en el quinto capítulo de las leyes de Tumat Zarat, de las leyes de la impureza impartida por el Zarat, la lepra. Y hoy vamos a estudiar acerca de la mancha blanca que aparecía. ¿Qué pasa en el caso que la mancha blanca aparecía sobre una ampolla o sobre una quemadura? Sí, ayer vimos acerca de la mancha blanca que aparecía sobre piel sana. Ahora vamos a ver acerca de la mancha blanca, acerca de la mancha blanca sobre alguna ampolla o una quemadura. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy, el quinto capítulo de las leyes de Tumat Zarat. El shiur de hoy fue dedicado a la refuá shlema, el niño Menachem Mendel Ben Rivka, que este shiur sea en su honor y que tenga una refuá shlema pronto. Ok, dice el Rambam así: Hilchot Tumat Zarat, Perek Hamishi Halacha Aleph. Sí, amén. Dice así el Rambam. Halacha Aleph. Misha haitalo maka beor besaro. Alguien que tenía una lastimadura. Sí, a ver. Una herida, mejor palabra. Uno que tenía una herida sobre su piel. Benifshat haor mahmata maka. Y la piel se le peló por la herida. Se le cayó la piel. Entonces ahí depende, o sea, cuando estamos hablando acerca de la piel blanca que apareció sobre esta piel, en la cual tenía una herida, y entonces hay que saber exactamente cuál es su estatus. O sea, si se le cayó la piel, cuál es el estatus de la mancha blanca, etcétera. Vamos a ver ahora. Dice, si la herida era una herida que vino por fuego. Por ejemplo, si se quemó con una brasa o con un metal caliente, etc. Esto es lo que llamamos nosotros una quemadura, y tiene las leyes apropiadas que vamos a ver más adelante, o con una piedra caliente, sí, etc. El Rambam trae distintas cosas. Pero si la herida no era por fuego, o sea, la razón por la cual se le peló la piel no es por el fuego, ¿sí? Puede ser o porque se lastimó con una piedra o con una madera, ¿sí? O si la lastimadura, si la herida fue por una enfermedad propia de la persona que causa que se le pele la piel, que gon garav o hazazit sheifsida or, o shahefet o kadachat vedaleket o kiyot behem sheishchisu haor, harei ze nikrat shchin. Sí, por ejemplo, en el caso que había una ampolla o eczema, ¿sí? O cualquier otro tipo de enfermedad que pueda aparecer en la persona y eso hace que se le pele la piel a la persona. Entonces, en esos casos es lo que nosotros llamamos shchin. Que shchin, traducido simplemente, es una ampolla. ¿Sí? Entonces tenemos acá dos categorías generales por la cual puede aparecer, puede pelarse la piel de uno.
¿sí? O puede ser por una quemadura, o sea, una herida producida por el fuego, una derivación del fuego, o puede ser por alguna otra herida natural, o por algo que lo hirió a él, o algo interno que tiene que hace que se le pele la piel. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Pero dice así, antes de eso dice, entra en un detalle, y dice en al Bet, liben shapud veikabo, en el caso que calentó un hierro y se lastimó con la parte caliente. Entonces ahora la pregunta es, ¿esa herida que él tiene vino por el hierro o vino por lo caliente que estaba? O sea, ¿está considerado un shrin o un mikhve? ¿Está considerado una quemadura o una herida? Entonces dice, sí, entonces depende. Si la punta del metal estaba redondeada, entonces ahí está considerado un mikhve. Ahí está considerado una quemadura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no fue la punta de el metal que lo lastimó, sino fue fue el calor. ¿Sí? Pero pero si la punta era aguda, entonces entonces ahí estamos en duda. Y es una duda si es una quemadura o si es una herida producida por el metal. Entonces queda en duda. La en el caso que se quemó con termas, las termas, con el calor que sale de las termas de Tveria, o con heces de oliva, ¿sí? Entonces ahí está considerado una quemadura. Ok, ahora vamos a ver cuáles son alajá. Si vimos los dos distintos tipos de heridas que pueden haber, ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Dice así, alajá aquí. השכין והמכווה כל זמן שהם מכות צריות הן נקראים מורדין. ואינו מטמאים בנגעים כלל. Una vez, o sea, las ampollas y las quemaduras que están frescas, o sea, que recién llegaron, ¿sí? No producen impureza. השכין והמכווה נתרפו ריפוי גמור, אף על פי שהמקום צלקת ואינו דומה לשאר האור, הרי הם כאור הבשר לכל דבר, ומטמאים בשלושה סימנים ויש בהם הסגר 2 שבועות כמו שביארנו. Pero, o sea, en el caso que aparece algo blanco ahí, ¿sí? Y aunque quedó algo de la quemadura, o sea, parece que viene de la quemadura, entonces impurifican con las 3 señales que vimos antes. O sea, o con que le crezcan pelos blancos, o que aparezca piel común en el medio, o si creció. Ese es en el caso que ¿sí? O sea, si en el lugar donde tenía una mancha se quemó y después se salió todo ese pedazo de piel y después se curó y la mancha no volvió, entonces ahí no está impuro. Solo en el caso que le crezca pelo blanco o que la mancha blanca aparezca y crezca o que salga la mancha blanca y haya piel sana en el medio, esta persona sigue siendo pura, o sea, es pura. הלכה ד' התחילו השכין והמכווה לחיות ולהתרפות ונעשית עליהם קליפה כקליפת השום. En el caso que la piel, la quemadura o la lastimadura, la herida, se empezaron a curar y empezó a salir una cascarita, no sé cómo se dice en español común.
una costra. ¿Sí? Empezó a salir una costra. Si tiene el tamaño de la cáscara del sésamo, del ajo, ¿sí? Zuhi tzarevet ashchina amura batorah o michyat hamichve amura sham o metamot beshne simanim. Entonces, en ese caso, si tienen dos de las señales que vamos a decir ahora, entonces ahí sí impurifican. Besear, lavano, pillón. Las dos señales son si empieza a crecer pelo blanco o si se expande. Ven, va mesguer lo shavuot. O sea, y uno solo lo tiene que estar encerrado solo por una semana. Keitzad, ¿cómo es esto? Vamos a explicar. ¿En qué caso estamos hablando? Dice así. Baheret shaita betzarevet ashchin o bemichiat hamichva. Por ejemplo, una mancha blanca que le apareció a uno en la ampolla o en la costra que apareció, ¿sí? Apareció ahí encima una mancha blanca. Y mayabo sear lavan yachlit. Si apareció también conjuntamente después pelo blanco, tiene que ser apartado por una semana. Lo hayabo sear lavan yasgir shavuot. Perdón, si apareció pelo blanco, queda impuro de entrada. O sea, ¿por qué? Porque tiene la mancha blanca y tiene el pelo, ya está. Pero si no había pelo blanco, Yasgir Shavuot tiene que ser apartado por una semana. Vire Besof Shavua, y al final de la semana se ve qué va a pasar con él. Y Nolad Bosear o Pashta, Yachlit, si le creció pelo o se expandió después de la semana, entonces ahí queda impuro. Pero si no apareció nada sobre esta mancha blanca, entonces ahí queda totalmente puro. En el caso que le apareció los pelos blancos o se expandió después de la semana, o sea, pasó la semana y no apareció nada. Después de la semana, cuando ya estaba caminando por las calles, se expandió de vuelta o apareció pelo blanco, entonces ahí hay que apartarlo. O sea, ahí queda impuro directamente. הלכה ה' השכין והמכווה אין מצטרפים זה עם זה. לפיכך חילקן הכתוב לומר שאין מצטרפים זה עם זה, ואין פושין זה לזה, ואין פושין לאור הבשר. ולא בהרת אור הבשר פושל לתוכן. כיצד? היה שכין בצד המכווה ובהרת כגריס בשתיהן, הרי זה טהור. הייתה באחת מהם ופשטה לשנייה שפשטה לאור הבשר טהור. הייתה בהרת באור הבשר ופשטה לאחד מהם לא פשיון. היה בתוך כפו צרבת שכין כגריס ובו בהרת כגריס יסגיר, שאף על פי שאינו ראויה לשיער לבן ולא לפישון, שמא יוולד לו שכין אחר בצידה ותשאל לתוכה. Dice el Rambam en Alajá Hey que aunque estas dos heridas tienen la misma ley, ¿cuáles dos heridas? La herida producida por fuego o la herida producida naturalmente tienen las mismas leyes, o sea, las mismas condiciones, que si aparece una de las tres señales, entonces queda impuro. No obstante, no se unen para cumplir, no se unen para completar la cantidad llena, la cantidad completa que se necesita, la cantidad mínima. Entonces pregunta, ¿por qué la Torá los separó? ¿Por qué dice la Torá? ¿Por qué los llama con distintos nombres? Dice, y por eso, ¿sí? En la Torá los llama con distintos nombres, para mostrarnos que son dos distintas cosas, y que si uno tiene las dos, y cada uno tiene el medio tamaño mínimo, la mitad del tamaño mínimo que se necesita, la persona queda pura, necesita el tamaño completo de una de las dos. Al-Ghabab, Shchin shenase michva, bitlam michva et ashchin. Un michva shenase shchin, bitla shchin michva. אם אין ידוע אם שכין היה עם מכווה, אם בכך כלום, ששניהם סימן אחד וטומאה אחת, ולא חיכה כתוב ולומר שהם מצטרפים. Si primero hubo una ampolla y después se quemó, entonces
está considerado como una quemadura, no como una ampolla. Si primero hubo una quemadura, después apareció una ampolla, está considerado como una ampolla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice, no hay diferencia. O sea, las leyes son las mismas iguales, entonces no cambia cómo se llama. Pero esa es la ley. הלכה ז' הסגירו בבהרת שבשכין ובסוף השבוע נעשה אור הבשר או שהסגירו באור הבשר ובסוף השבוע נעשה שכין יראה בתחילה. En el caso que la persona fue aislada porque tenía una mancha blanca sobre una ampolla y después de la semana, al final de la semana, la ampolla se transformó en piel común, o sea, se desapareció. O si fue aislado porque tenía una mancha blanca sobre piel común y al final de la semana apareció una ampolla, entonces la examinación es la examinación original, o sea, hay que verlo, lo que transcurrió en la semana no tiene validez y hay que ver, hay que seguir como si estuviera todavía con el estatus original del principio de la semana. Alajá het, mi shenashar kol sear rosho. Alguien que se le cayó todo el pelo de la cabeza. Be mahmat holi, be mahmat makah, sheno rio le gadel sear. O por una enfermedad que tiene, o por una herida que hace que se le caiga el pelo. Ben shahal dvarim anashim sear, o sam dvarim sheshir searo. O si tomó algún remedio que hace que se le caiga el pelo, o comió algo que causó que se le caiga el pelo. Aunque puede crecer después de un tiempo, aunque puede eventualmente, o sea, no es que indefinitivamente ya no va a crecer más pelo. ¿Sí? No obstante, recibe los títulos de Kireach o Gibeach, o sea, dos definiciones del mismo tema, que es, o sea, una persona calva. Sí, vamos a ver ahora cuál es la diferencia. אם נשר שרו מן הקדקד ולמטה שופע לאחור ועד פיקה של צוואר נקרא קרח, ואם נשאר מן הקדקד ולמטה שופע לפניו עד כנבחתו נגיע גיבח. ¿Cuál es la diferencia entre un קרח y un גיבח? Dice un קרח es alguien que no tiene pelo acá, en la parte de arriba de la cabeza, pero en el costado hasta la nuca tiene pelo. ¿Sí? Un gibeach. ¿Sí? Un gibeach es alguien que tiene pelo en el frente, pero no tiene pelo atrás. ¿Sí? O sea que en el costado de la cabeza no tiene pelo. Alajá. Vamos a ver en Tet, ¿qué tiene que ver esto? Dice Alajá Tet, Akarajas, Bakabajas, Metamot, Beshne Simanim. O sea, cuando uno es calvo, es susceptible a dos distintos tipos de impurezas. Dice Bemijea o Bepishon. ¿Sí? Cuando aparece sobre una persona calva, sobre un lugar calvo de la persona, aparece una mancha blanca, entonces eso impurifica. Necesita solo uno de dos señales, o que se expande la mancha o que aparece piel sana en el medio, y hay que encerrarlo, o sea, apartarlo hasta 2 semanas. Sí, como dice, de la misma manera con la apariencia de tzarat común. Diciendo que no tienen pelo, por lo tanto el pelo blanco no es un simán, o sea, si aparece pelo blanco no es una señal de impureza, o sea, esa no es una de las señales que tenemos que esperar o que determinan. וכיצד מטמאים בשני סימנים ובשני שבועות, שאם הייתה בהרת בקלחתו או בגבחתו והייתה בו מחיה יחליט, לא הייתה בו מחיה יסגיר, ויראה בסוף השבוע אם נולדה בו מחיה פישון יחליט, לא נולדה בו כלום יסגיר שבוע שני. פשטה
פשט או שנדב ומיכאל יחליט, לא נדב כלום יפתור. Bien pasado en el dapo, Mijal, Jarapito y Ajlit. O sea, se ve, una vez hay que encerrarlo. ¿Sí? O sea, le aparece una mancha blanca, hay que apartarlo del campamento y encerrar una semana. Al final de la semana, se ve si apareció, si se expandió la mancha o si apareció piel sana en el medio. Si no se expandió o si no apareció piel sana en el medio, hay que encerrarlo una semana más para ver si va a aparecer algo. Si no aparece nada, queda puro. Halajá Yud. הקרחת והקבחת אינן מצטרפות זו עם זו, שנאמר בקרחתו ובקבחתו מלמד שם שתיהם. Estos distintos tipos de estados calvos, o sea, el karajat y el kabahat, no se unen uno con el otro. Porque dice bekarachto, bekabachto, o sea, dice o por su karajat o por su kabahat. O sea, que son dos distintas cosas. Ven postot mizul ezub lo leshar ora pasar, lo paeret ora pasar postar tohan. Sí, o sea, no se unen ni se transfieren. Halajá Yud Alef, הקרחת או הקבחת או הזקן שנקרח ונעשה בהם שכין או מחווה, o un anciano que ya no tiene más pelo y le aparece una ampolla o una quemadura, metamim kashkin ujamihva shbora basar. Entonces ahí pasa de ser el estado de un área calva a una quemadura o a una ampolla. שראש או זקן שנלקחו כל הבשר לכל דבר, אלא שהם מטמאים בשיער לבן. הראש והזקן no un anciano, leí mal, no un anciano, sino si también se le fue todo el pelo de la cara, o sea, la barba. ¿Sí? Entonces ahí también, si le aparece una una mancha blanca ahí, es como si le aparece en un lugar calvo. La cabeza y la cara antes que le crezca el pelo, hablamos de una persona que nunca le creció pelo, vejena dildulin shebarosh vazaken. Así también que ahora pasarme también ¿sí? Entonces esos lugares no están considerados como lugares calvos, sino como un lugar como piel común. O sea, por ejemplo acá, lugar de piel, que acá nunca hubo pelo, no es que hubo pelo y se fue, quizás un poco más arriba hubo pelo en algún punto, pero acá nunca hubo pelo. ¿Sí? Entonces esto impurifica con 3 simanim, con 3 señales, a diferencia de quizás acá, que acá sí hubo pelo, ¿sí? Que ahí impurifica con 2 simanim, con 2 señales, porque eso sí es calvo, pero acá es piel común, no es calvo. Así también una persona, o sea, en la cara de una mujer que no crece barba, así también una persona que nunca le va a crecer pelo, también están considerados como piel común y no como una persona calva. Y si aparece en esos lugares barba, entonces tienen la ley como la barba de un hombre, que vamos a explicar en el 8º capítulo Bezrat Hashem. Con esto concluimos el shiur de hoy. Voy a parar la grabación, tomar preguntas.